¿qué fue lo que arruinó tu salud? Nunca pensé que un hábito tan normal pudiera terminar así, pero con el tiempo se fue acumulando. Empecé trabajando jornadas interminables, saltándome comidas y durmiendo lo justo para llegar a todo. Al principio era solo cansancio, luego dolores de cabeza constantes, ansiedad y una batería que ya no se cargaba ni con fines de semana. Me dijeron que descansara, que respirara, pero entre la presión del trabajo y la culpa por perder tiempo lo fui posponiendo hasta que mi cuerpo colapsó, problemas digestivos crónicos, insomnio y episodios de pánico. Lo peor fue darme cuenta de que había normalizado estar siempre al límite y que, para recuperarme, tuve que desaprender esa rutina y aprender a decir no, algo que nunca fue fácil. Hubo una época en la que mi autoestima dependía de un número en la balanza, y eso marcó el comienzo. Empecé restringiendo comida por semanas, después me recompensaba con atracones y purgas. No se trataba solo de peso, mi ciclo menstrual desapareció, tenía mareos al levantarme y una energía que ya no me pertenecía. Mis relaciones se volvieron superficiales porque todo giraba alrededor de comida y control, y la salud mental se fue al fondo del océano. Rehabilitarse fue lento, recuperar nutrientes, el metabolismo, y, sobre todo, la cabeza para entender que mi valor no está en una talla. Aún tengo secuelas físicas y ese miedo constante a recaer, pero aprendí a buscar ayuda profesional en vez de luchar sola. Al principio parecía una solución milagrosa para todo, entrenar intensamente me hacía sentir poderosa. Pero cuando el objetivo dejó de ser salud y pasó a ser castigo, el cuerpo habló. Empecé a entrenar todos los días sin descanso, comía menos de lo que necesitaba y cualquier síntoma lo ignoraba con más sesiones. Terminé con lesiones por sobreuso, niveles hormonales alterados y un agotamiento que la fisioterapia no solucionaba del todo. Lo más duro fue enfrentar que la disciplina se había vuelto una trampa, había destruido parte de mi metabolismo y mi relación con el ejercicio. Tuve que aceptar pausas forzadas, aprender rehabilitación y volver a moverme por placer, no por obligación. La gente cree que fumar es algo del pasado, pero para mí fue el inicio de una cadena que no veía venir. No empecé pensando en el largo plazo, era social, después era estrés y finalmente se convirtió en una dependencia. Con los años llegaron la tos crónica, la respiración entrecortada al subir escaleras y visitas al médico que me dijeron esto no es normal a tu edad. Intenté dejarlo 1000 veces y cada recaída me dejó peor física y emocionalmente. Hoy todavía lidio con las consecuencias y con la culpa y aunque dejé el tabaco, hay días en que mi capacidad pulmonar me recuerda cuánto me costó llegar hasta aquí. Nunca pensé que una receta temporal me llevaría tanto. Me recetaron medicamentos por una condición aguda y, sin cuestionar, seguí el tratamiento largo tiempo. Lo que no me dijeron fue cómo algunos fármacos podían afectar mi hígado y mi equilibrio hormonal si se prolongaban. Llegó un momento en que me sentía hinchada, sin energía y con pruebas que no salían bien. Cambiar tratamientos y hacer seguimiento fue un proceso lento y frustrante, tuve que aprender a preguntar, a pedir segundas opiniones y a no asumir que el médico siempre sabe todo sobre efectos a largo plazo. Ahora soy mucho más proactiva con mi salud y leo las etiquetas, pero esa etapa dejó secuelas que aún manejo. Durante años fui la amiga fuerte que cargaba con todo y eso incluyó cargar con una relación tóxica que fue minando mi salud sin darme cuenta. Al principio eran discusiones puntuales, luego aislamiento de amistades y constante tensión. Psicológicamente me dejó agotada, empecé a tener problemas estomacales crónicos, dolores musculares y una ansiedad que dispersaba mi sueño. El estrés crónico se instaló y con él llegaron problemas inmunológicos, me enfermé con más frecuencia y tardaba más en recuperarme. Salir de esa relación fue liberador, pero la recuperación física y emocional fue más larga de lo que imaginé. Terapia, reconstruir confianza y reaprender a cuidar de mí. Puede sonar cliché, pero el turno nocturno fue el ladrón silencioso. Llevo años trabajando de noche y mi reloj interno se despistó por completo. Comí a horas raras, tomé cafeína en exceso para mantenerme despierta y perdí sincronía con mi familia y con la luz del sol. Con el tiempo aparecieron problemas metabólicos, aumento de peso inexplicable, digestión mala y fatiga constante. Además, el sistema inmune se debilitó y cada resfriado era más fuerte. Intenté suplementos, siestas cortas y ajustar horarios, pero la desregulación del sueño fue una herida profunda que afectó mi salud mental y física. Hubo una fase donde el alcohol fue mi escape de la ansiedad social y los fines de semana se fueron volviendo rituales que ya no descansaban mi cerebro. Lo normalicé, es solo para relajar, lo controlo, pero la dependencia emocional fue creciendo. Empecé a tener episodios de depresión que atribuía al estrés, hasta que amigos cercanos me confrontaron. Físicamente noté temblores, mala alimentación y problemas hepáticos leves en análisis. Lo más duro fue aceptar que la bebida estaba en el centro de mi vida social y emocional.
Para recuperarme tuve que reconstruir amistades, cambiar hábitos sociales y buscar terapia. No fue solo dejar de beber, fue aprender a sentir sin anestesia. Mi cuerpo me pasó factura por años de mala postura y trabajo frente al computador, y no lo vi venir hasta que ya dolía. Empecé con pequeños pinchazos en el cuello, luego ciática y dolores crónicos en la zona lumbar. Tratar con antiinflamatorios era el parche, no cambié el escritorio ni mi silla ni el hábito de encorvarme. Con el tiempo mi movilidad y mi sueño se vieron afectados, y el médico me recomendó fisioterapia intensiva y cambios ergonómicos. Lo más frustrante fue descubrir que podía haber evitado gran parte de ese daño si hubiera atendido señales pequeñas y no confiado en ya se me pasa. Ahora tengo un plan de ejercicios y adapté mi espacio, pero la recuperación fue larga y a veces dolorosa. Hubo una temporada en la que mezclé demasiado trabajo presencial con supermercados nocturnos y comidas rápidas, pura conveniencia que terminó siendo veneno lento. Mi dieta pasó a ser alta en azúcares procesados, grasas y pocas verduras. Mi energía dependía de cafés y bebidas azucaradas. Al principio solo era digestión pesada y subida de peso, pero después vinieron inflamación crónica, problemas de piel y alteraciones en mi estado de ánimo. La parte complicada fue que normalicé esos malos hábitos por la comodidad, y cuando quise cambiar era complicado, el cuerpo pedía lo que estaba acostumbrado. Reeducar mi alimentación, cocinar más y reducir ultraprocesados me ayudó, pero la salud metabólica tardó en mejorar y dejé secuelas que requieren atención continua. Durante años pensé que tener dolores menstruales insoportables era algo normal, hasta que dejé de poder levantarme de la cama. Faltaba al trabajo, me desmayaba del dolor y los médicos solo me recetaban analgésicos. Pasaron casi 8 años antes de que me diagnosticaran endometriosis, y para entonces mi cuerpo ya estaba exhausto. Los medicamentos fuertes afectaron mi estómago, la anemia se volvió parte de mi vida y la fatiga nunca se iba del todo. Me tomó tiempo aceptar que no era flojera ni debilidad, sino una enfermedad que había sido ignorada por mucho tiempo. Hoy manejo el dolor con terapia hormonal y cambios de rutina, pero me dejó cicatrices físicas y emocionales difíciles de borrar. Crecí en una familia donde todo se resolvía con comida. Si estabas triste, comías. Si había algo que celebrar, comías el doble. Durante años no aprendí a reconocer el hambre real, solo el hambre emocional. En la universidad gané mucho peso, desarrollé resistencia a la insulina y empecé a sentirme cansada todo el tiempo. Lo más complicado fue que, al intentar hacer dieta, caía en el mismo patrón de castigo y recompensa. No fue hasta que empecé terapia que entendí que la raíz del problema era emocional y no solo alimenticia. Hoy todavía lucho con eso, pero al menos ya no uso la comida como refugio constante. Cuando empecé a trabajar en atención al cliente no imaginé lo que el estrés constante haría conmigo. Sonreír 8 horas diarias mientras te gritan o te insultan desgasta más de lo que parece. Comencé con migrañas y tensión en el cuello, luego ataques de ansiedad antes de ir al trabajo. Intenté soportarlo con café y calmantes, pero terminé desarrollando gastritis crónica. Fue entonces cuando entendí que el cuerpo no distingue entre el estrés emocional y el físico, simplemente colapsa. Cambiar de empleo fue lo más sano que pude hacer, aunque recuperar el equilibrio me tomó meses de terapia y descanso real. Después de una ruptura amorosa empecé a dormir mal, y con el tiempo el insomnio se volvió una constante. Probé test, ejercicios, sonidos de lluvia, pero nada ayudaba. Pasaba noches enteras viendo el reloj avanzar, y mis días se convirtieron en una niebla de cansancio. Empecé a olvidar cosas, a tener mareos y cambios de humor sin explicación. Lo irónico es que mientras más intentaba dormir, menos podía hacerlo. Terminé necesitando medicación temporal para volver a tener un ritmo normal, pero lo más difícil fue aceptar que el sueño no se fuerza, se construye. Aún hay noches en las que mi mente no se apaga, pero ya aprendí a no pelear con ella. Una lesión en la rodilla cambió más de lo que pensé. Me la hice esquiando, pero el verdadero problema vino después, la inactividad. Pasé meses sin moverme, comiendo igual que antes y con un ánimo por el suelo. Subí de peso rápido, mis articulaciones se resintieron y mi metabolismo se volvió más lento. Lo más frustrante fue sentir que mi cuerpo ya no respondía igual. Cuando pude volver a ejercitarme, descubrí que no solo había perdido fuerza, también confianza. Rehabilitarme implicó más paciencia que dolor físico, y todavía tengo miedo de volver a lastimarme, pero aprendí a escuchar mis límites. De adolescente sufría de acné severo y el dermatólogo me recetó un tratamiento muy fuerte sin explicar bien los efectos secundarios. Mis niveles hormonales se alteraron, tuve cambios de humor extremos y mi hígado se vio afectado. La piel mejoró, sí, pero a costa de mi equilibrio interno. Cuando terminé el tratamiento, mi cuerpo tardó casi un año en estabilizarse.
A veces pienso que habría preferido aprender a aceptar mi rostro con imperfecciones antes que someterme a algo tan agresivo. Hoy tengo la piel mejor, pero la lección fue clara: no todo lo que cura te hace bien. La pandemia fue un punto de quiebre para mí. Estar encerrada sin rutina ni propósito me llevó a pasar horas frente a pantallas, sin moverme y comiendo por aburrimiento. El sedentarismo se volvió parte de mi vida, y cuando todo volvió a la normalidad, yo no pude seguir el ritmo. Me dolía la espalda, me faltaba aire al subir escaleras y el ánimo estaba por el suelo. Lo más triste fue darme cuenta de que había perdido la energía que antes me definía. Tuve que reconstruir hábitos desde cero: caminar, comer mejor, apagar el teléfono antes de dormir. No fue rápido, pero cada paso me devolvió un poco de mí. Durante años pensé que el dolor de estómago era por nervios. Así me lo decían los médicos. Pero llegó un punto en que no podía comer sin sentir ardor o hinchazón. Tras muchos exámenes me diagnosticaron síndrome de intestino irritable, algo que probablemente empeoré por ignorar las señales. Descubrí que el estrés y la alimentación desordenada eran una bomba combinada. Cambiar mi dieta y aprender técnicas de relajación ayudó, pero ya el daño estaba hecho. A veces los episodios vuelven y me recuerdan que no escuchar al cuerpo a tiempo siempre pasa factura. Pensé que podía con todo: trabajo, estudios, familia, amistades, todo a la vez. Lo que no entendí es que ese tipo de perfeccionismo no es fortaleza, es autoexigencia disfrazada. Empecé a tener palpitaciones, vértigos y ataques de ansiedad sin saber por qué. Cuando me hicieron estudios, todo estaba normal, pero yo sentía que mi cuerpo estaba en guerra conmigo misma. Terminé en terapia por agotamiento emocional y con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Aprendí que descansar no es un lujo, es una necesidad. Si no te detienes tú, el cuerpo lo hace por ti. Mi problema comenzó por curiosidad. Empecé a consumir suplementos para mejorar el rendimiento porque todo el mundo en el gimnasio lo hacía. Sin asesoría ni control médico, terminé alterando mis niveles hormonales. Al principio me sentía increíble: más fuerza, más energía. Hasta que mi cuerpo empezó a resentirse. Perdí cabello, mi piel se volvió más grasa, y el estado de ánimo era una montaña rusa. Cuando los dejé, el cuerpo entró en un caos de rebote hormonal. Aprendí por las malas que no hay atajos para la salud: lo que prometen resultados rápidos casi siempre tiene un precio alto. Siempre fui de esas personas que dicen no me afecta el estrés. Lo repetí tanto que terminé creyéndolo, hasta que un día me desmayé en el trabajo. Durante meses ignoré los avisos: presión alta, insomnio, palpitaciones y una irritabilidad constante que no reconocía como mía. Cuando finalmente fui al médico, me dijeron que mi cuerpo llevaba tanto tiempo en modo alerta que había desarrollado hipertensión y gastritis nerviosa. Lo más impactante fue darme cuenta de que no era solo mi mente la que estaba agotada, sino cada órgano. Aprendí por la fuerza que reprimir emociones y fingir fortaleza tiene consecuencias físicas muy reales. Mi amor por el café empezó como algo inocente: una taza para estudiar, otra para trabajar, y sin darme cuenta ya estaba tomando 6 al día. Lo curioso es que al principio me hacía sentir productiva, pero luego vino el temblor en las manos, los dolores de cabeza cuando intentaba dejarlo y el corazón acelerado incluso sin hacer esfuerzo. Cuando el insomnio se volvió constante, entendí que mi cuerpo estaba saturado. Reducirlo fue un proceso horrible: me dolía la cabeza, estaba irritable y me sentía sin energía. Hoy tomo una taza por la mañana y la disfruto de verdad, pero me costó mucho recuperar un sueño normal y un sistema nervioso estable. Siempre fui perfeccionista con la limpieza, y al principio parecía algo positivo. Pero poco a poco se convirtió en una obsesión. Pasaba horas desinfectando, limpiando superficies que ya estaban limpias y evitando salir por miedo a contaminar mi casa. No dormía bien, no comía tranquila y el estrés de mantener todo bajo control me provocó ataques de ansiedad. Terminé desarrollando dermatitis por tanto contacto con productos químicos y mis manos se llenaron de grietas y heridas. Lo que empezó como una simple costumbre se volvió un trastorno que afectó mi cuerpo y mi mente. Tuve que aceptar que la perfección no es higiene, sino miedo disfrazado de control. Después de tener a mi hijo, todo cambió, incluso mi relación con mi propio cuerpo. Me sentía culpable por cada segundo que no dedicaba al bebé, así que empecé a ignorar mi propio bienestar. Dormía mal, comía a deshoras y posponía mis revisiones médicas. Con el tiempo, la fatiga se volvió crónica y terminé con deficiencia de hierro severa. Lo más doloroso fue darme cuenta de que me había convencido de que cuidarme era egoísta. Aprendí que la maternidad no debería significar sacrificio absoluto, y que si una no está bien, nada alrededor funciona. Cuando comencé a trabajar desde casa, sentí que había ganado libertad. Lo que no vi venir fue el aislamiento silencioso. Dejé de salir, de caminar,
de tener conversaciones cara a cara. Pasaba días enteros frente a una pantalla y mi cuerpo empezó a resentirlo. Dolores musculares, fatiga visual, insomnio y una tristeza constante. No era depresión de golpe, fue algo que se fue colando poco a poco. La falta de movimiento y de contacto humano afectó mi salud mental más de lo que imaginaba. Volver a tener rutinas fuera del hogar fue un reto, pero me hizo entender que el cuerpo y la mente también necesitan aire y luz real. Pensé que trabajar en lo que amaba sería suficiente para ser feliz, pero la pasión mal gestionada también enferma. Mi carrera en diseño me absorbió completamente, pasaba noches enteras frente al ordenador, comiendo lo que fuera y durmiendo lo justo. Me convencí de que la inspiración no tiene horario. Años después, empecé a tener migrañas diarias, síndrome del túnel carpiano y ansiedad generalizada. Me di cuenta de que no basta con amar lo que haces, tienes que ponerle límites. Ahora tengo un horario más humano, pero las secuelas físicas siguen recordándome que el cuerpo también necesita descanso creativo. De adolescente quise ser fitness como las chicas que veía en redes, así que empecé a contar calorías, a evitar carbohidratos y a pesarme todos los días. En apariencia estaba sana, pero por dentro mi cuerpo se estaba apagando. Perdí el ciclo menstrual por casi un año y mi cabello empezó a caerse. Aún así, me sentía culpable si comía algo prohibido. Lo peor fue que todos me elogiaban por disciplina, sin saber el daño que me hacía. Recuperar mi metabolismo fue un proceso largo y doloroso, y todavía estoy aprendiendo a no asociar mi valor con un número en la báscula. Un día empecé a sentirme constantemente agotada, incluso durmiendo bien. Pensé que era estrés, hasta que me diagnosticaron hipotiroidismo. Lo más frustrante fue descubrir que llevaba años con síntomas, caída de cabello, piel seca, aumento de peso y una tristeza inexplicable que confundí con depresión. Aprendí a cuidar mi alimentación, tomar mis medicamentos y escuchar a mi cuerpo cuando algo no se siente bien. No fue una enfermedad que me destruyó de golpe, fue algo que me fue drenando poco a poco sin que me diera cuenta. El teléfono fue lo que terminó arruinando mis hábitos sin que me diera cuenta. Pasaba horas desplazándome por redes antes de dormir y despertaba con el mismo movimiento. Mi cerebro empezó a necesitar esa dosis de dopamina constante, cada notificación, cada video, cada conversación rápida. Con el tiempo, mi capacidad de concentración se redujo, mi sueño se volvió ligero y mi ansiedad aumentó. Lo más irónico es que sabía que me estaba haciendo daño, pero no podía soltarlo. Tuve que poner límites radicales, dejar el teléfono fuera del cuarto, usar reloj analógico y borrar apps. Hoy descanso mejor, pero mi atención todavía no es la de antes. Durante varios años viví en una ciudad con contaminación constante y nunca usaba mascarilla porque nadie más lo hacía. Con el tiempo empecé a tener tos persistente, alergias y dificultad para respirar incluso en días tranquilos. Los médicos me dijeron que mis pulmones estaban sensibilizados por exposición prolongada a partículas finas. Lo más triste es que me acostumbré al malestar, como si fuera parte del ambiente. Cambiar de ciudad mejoró mi salud, pero la capacidad respiratoria no volvió a ser la misma. Me hizo pensar en mí cómo damos por sentado el aire que respiramos hasta que deja de ser limpio.